Estás escuchando The CX Breakroom by Infobip, el podcast donde te damos acceso exclusivo al breakroom de los gigantes del Customer Experience, para que puedas escuchar las historias de cómo lograron convertir grandes retos. Meli avanzó en 6 meses lo que tenía proyectado avanzar en tal vez 2-3 años. En sus mayores éxitos. La historia de hoy nos la cuenta Rodrigo Magallanes, soy director del área de Customer Service en Mercado Libre. Yo soy Angie Vaca y antes de empezar este episodio, asegúrate de que nos estás siguiendo en Spotify y Apple Podcasts. Dale 5 estrellas y comparte. Así te vamos a poder traer muchas más historias. ¿Ya lo hiciste? Entonces, bienvenido a The CX Breakroom. Sí, tuve COVID, sí, claro. Tuve COVID al final de la pandemia, en realidad, ya cuando empezaban las aperturas, de hecho. Y de hecho me iba de viaje a la oficina en Buenos Aires y en esos test que te hacías para poder viajar, en realidad, me acuerdo que di positivo. No hace falta dar contexto de lo que ocurrió entre finales de 2019 y principios de 2023. Sí, la OMS declaró el fin de la pandemia hasta principios de 2023. En ese momento muchos consideramos que el periodo más retador para la humanidad en este siglo había pasado, pero aún quedaba lo mucho que quedó tras su paso. No solo dejó historias trágicas, tristeza, muerte, sino que también reinventó a la humanidad. Particularmente en las empresas que tuvieron que seguir operando y que tuvieron que transformar por completo su cultura, su operación y todos los aspectos para poder sobrevivir. Se vivieron días muy retadores y que cambiaron por completo las lógicas en todos los bandos, desde la logística hasta el diseño de producto. Y por supuesto, en lo que nos vamos a centrar hoy, en el Customer Experience y en la atención al cliente. Soy Rodrigo Magallanes, soy director del área de Customer Service en Mercado Libre. Trabajo junto con el resto del equipo de Customer Experience generando un poco la experiencia de nuestros usuarios. Trabajo acá hace muchos años, prácticamente 13 años. Y nada, tengo el placer de liderar un equipo gigante que piensa todo el tiempo en cómo mejorar la experiencia de los usuarios. Rodrigo, a quien escuchamos al principio, era Customer Experience Senior Manager de Mercado Libre. Y para esa época, finales de 2019, al igual que muchos de nosotros, veía este virus como algo muy lejano. Como que todos los veíamos más este tipo de cosas de películas, ¿no? Que es imposible que pasen. Y empezabas a ver de a poco que esas noticias se hacían cada vez más frecuentes, ¿no? Y empezabas a ver algunas imágenes en televisión donde empezabas a ver como hospitales armados en la calle, etcétera. Y nosotros tenemos una operación en China, de hecho, ¿no? Dentro de Meli tenemos todo lo que es el cross-border trade, donde tenemos vendedores que están sentados en China. Hoy ya tenemos fulfillments propios, etcétera. En aquel momento era directamente gente que nos enviaba por correo. Son esas compras que son compras internacionales, que demoran 15 días en llegar, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a tener conversaciones con esos vendedores que nos decían, acá la cosa está complicada, no voy a cumplir los tiempos. Nosotros le decíamos, dale, o sea, estamos hablando que tenés que llevar un paquete al correo para que se despache, no, que no se puede. Y no sé ustedes, pero yo lo veía tan lejano que consideraba exageradas a esas personas que semanas antes empezaron a usar tapabocas. Pero en esta lucha contra el tiempo, cuando se hacía inminente la llegada del virus, las cosas empezaron a cambiar. Me acuerdo inicios de febrero que tuvimos una charla en el liderazgo de CX, fue, che, esto va a pasar, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Se imaginan que podamos mandar a toda la operación interna? En ese momento teníamos algo de 3.000 personas internas en Customer Experience, ¿no? Equipos de Customer Service y equipos de Experience Management. ¿Se imaginan que podamos llevar a todo el mundo a la casa? Y que podamos de alguna forma mantener el nivel de servicio y la conexión con la gente, cada uno de su casa. Y la respuesta fue unánime y clara: imposible. Es que imagínense trasladar toda la operación de Customer Experience a la casa de los trabajadores. Parecía inviable. ¿Cómo iban a garantizar la seguridad de datos sensibles? ¿Cómo iban a proporcionar el hardware y el software necesario para que los trabajadores cumplieran su labor? ¿Cómo iban a adaptar los servidores y las redes de la empresa?
Pero a medida que salían todos los peros del asunto, la llegada del virus era cada vez más inminente. Y entonces tuvimos que pensar tantos delirios que para ese contexto eran delirios, ¿no? De primera es, pasamos de tener algo de 2.500 agentes de atención al cliente que trabajaban en una terminal que se conectaba a un servidor interno, que lo que tenían es un teclado y una pantalla prácticamente. Tenemos que conseguir 3.000 laptops para mañana, ¿no? Ese fue el primer delirio. Cuando hablamos con nuestro equipo de Internal System nos dijeron, hey, no. O sea, porque aparte no son solo las 3.000 de Mercado Libre. En cada país eran las 3.000 de Mercado Libre, las 4.000 de esta otra empresa, las 5.000 de esta otra, las 1.000. Entonces, ya de primera conseguir todos los recursos de hardware para que esas cosas pasen ya fue un delirio. Pero de nuevo, hicimos un plan, las conseguimos, las fuimos consiguiendo, fuimos viendo quién de las personas tenían su propio equipo que pudiera funcionar mientras que no teníamos las propias computadoras. O sea, todo un plan muy rápido y muy ágil para poder avanzar. La duda en un momento cambió de si iba a venir a cuándo iba a venir, y si no nos apuramos, nos pasa por arriba. Y efectivamente, el COVID llegó. Brasil se habría detectado lo que sería el primer caso de COVID-19. Si es que el primer caso de COVID-19 en Latinoamérica fue confirmado ya en Brasil esta mañana. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y si yo no me acuerdo mal, fue a mitad de marzo los confinamientos más, las restricciones más grandes de circulación. Y yo creo que ya para mediados de abril estamos pudiendo ayudar con ciertos niveles de servicio aceptables y con un nivel de experiencia como la que estábamos teniendo si hubiéramos estado en la oficina. De ahí en adelante empezó el raid, ¿no? Por suerte, el rally gigante porque lo que terminó pasando 2-3 meses después es que esto voló por el aire. O sea, Meli avanzó en 6 meses lo que tenía proyectado avanzar en tal vez 2-3 años. Para el tercer trimestre de 2020, la base de usuarios únicos activos de Mercado Libre aumentó 92.2%, alcanzando los 76.1 millones. Los ingresos netos del periodo fueron de $1.115.7 millones, un aumento interanual del 85% en dólares y del 148.5% en moneda constante. Esto como consecuencia del elevado crecimiento del comercio online. Claro, nadie podía salir y todas las compras se estaban haciendo por portales digitales. Todo muy lindo, ¿no? Pero un crecimiento tan acelerado requiere una logística muy prolija para poder soportar la demanda de nuevos clientes y la mayor cantidad de pedidos posible. Esto implica también tomar decisiones para no comprometer la imagen de la empresa y la relación con el cliente. Acá Rodrigo nos cuenta cómo lo hicieron en Mercado Libre, resaltando 2 acciones. La primera, impulsar muchas modificaciones en nuestras políticas de negocio para poder entender cosas de la realidad que sucedían, ¿no? Desde, ¿cuánto tiempo espero a un vendedor para que despache su venta? ¿No? Entiendo que va a ser más lento que antes, entonces ¿cómo hago para no castigarlo y para no ponerlo entre la espada y la pared que tiene que salir a hacerlo? Y la segunda, esto de en cada momento de atención, ¿no? Cada vez que uno de nuestros representantes de atención al cliente, conversando con alguien, entendiendo, tratando, no te voy a decir hacer de psicólogo porque parece que es algo demasiado, tomarse un papel más relevante, pero me reconfortaba mucho escuchar llamadas, leer chats, donde nuestro equipo se ponía al servicio, le buscaba la vuelta, entendía, trataba de no correr, ¿no? Trataba de no hacer un contacto rápido para sacarlo de arriba, listo, seguimos. Si no, tomamos un tiempo, vemos cómo te lo arreglamos, etcétera. Creo que logramos transmitir, y creo que no es desde el liderazgo, al final del día creo que se generó como un adicional a la cultura de esto de, estamos para dar una mano y el que me está llamando está en un momento jodido. O sea, tiene una necesidad de verdad. La tenía antes de la pandemia por ahí porque era una compra que no me había llegado, etcétera, pero hoy no puede salir de la casa. Entonces, ese agregado hace que si nosotros no logramos ponernos entre todos, porque de nuevo creo que es parte de todo el equipo, y no es que el liderazgo dijo hagamos esto, si no nos poníamos en ese papel,
también creo que no hubiera pasado mucho de lo que pasó con Meli. Así que creo que se nos vino encima una responsabilidad gigante de poder acompañar a las millones de personas que se contactan con nosotros todos los meses y ser por lo menos un habilitador a que la experiencia de ese momento sea menos mala, porque la verdad que decir que alguien pasó bien durante la pandemia sería una locura, ¿no? Entonces creo que tratamos de ayudar en eso. Y ustedes dirán, ¿solo con eso pudieron afrontar la pandemia? Pues como es obvio, no. Hay algo que para Rodrigo fue aún más importante. Estuvimos a la altura porque tomamos muchas decisiones muchos años antes que nos encontraron preparados en el momento, ¿no? Y por suerte nos encontró en un momento con una red logística hiper desarrollada. Es como que nos fuimos preparando sin quererlo todo el tiempo para que esto pase, porque si no hubiéramos tomado muchas decisiones, más a nivel negocio si se quiere, ¿no? Pero también a nivel customer experience, no hubiéramos llegado a estar preparados como estuvimos. No fue por la pandemia que nosotros pasamos de tener solo chat a tener teléfono, que pasamos a atender las redes sociales de otra forma, que pasamos a hacer, digamos, no sé si la palabra correcta es omnicanal, pero yo puedo empezar chateando contigo y darle una herramienta a mi representante para que te llame por teléfono y cambiar de canal esa conversación, porque creemos que si hablamos nos vamos a entender mejor y más rápido. Esa es la parte que yo digo que nos encontró preparados. Entonces, sumando el estar preparados con decisiones previas más las decisiones inmediatas para solucionar desafíos logísticos, Mercado Libre logró atajar el efecto de la pandemia y hasta consiguió un crecimiento enorme. Pero ese crecimiento también trae desafíos con la promesa de valor. Teniendo en cuenta que en una coyuntura llena de restricciones donde puede haber contagios y donde una demanda creciente de pedidos pueden afectar la promesa de entregar a tiempo, hay que tomar nuevas decisiones estratégicas. La verdad que fue un desafío. Creo que lo primero que tengo que decir es que desde Meli, creo que es una política que está buenísima. No escatimamos en nada en términos de esfuerzos, de inversión, lo que necesitáramos, cantidad de gente. Pongamos la gente que necesitemos, sostengamos niveles de servicio, asegurémonos de que justamente acompañemos a la gente que pueda tener más empatía, ser más comprensiva, pero el otro que me pide tiene razón. O sea, nosotros tenemos una propuesta de valor que ponemos sobre la mesa y tenemos que hacernos responsables de lo que decimos, ¿no? Y si bien puedo darte 18.000 razones o poner en contexto de por qué tu envío va a llegar más tarde o lo que fuera, o por qué una colecta no pudo pasar por la puerta de la casa de un vendedor, tengo que lograr hacerlo, punto. ¿Y cómo lograron hacerlo? Tuvimos que tomar una cantidad de decisiones muy grandes, muy rápidas, de sumar muchísima gente al equipo, y hubo un esfuerzo muy, muy grande desde los equipos de people internos nuestros, buscando más personas, desde nuestros equipos que gestionan a nuestros aliados que también nos ayudan a proveer el servicio, empujando contrataciones, conseguir entrenar, etcétera, y teniendo una calidad mínima. Y muy rápido. Cuando digo mínima, la mínima que yo puedo aceptar para proponer a alguien del otro lado del teléfono o del otro lado de un chat, ¿no? Entonces, creo que eso hubieron muchos esfuerzos de repensar todo. De la misma forma que dijimos por fines de enero, principios de febrero, imposible mandar a la gente a la casa. Y a las 3 semanas estábamos todos trabajando en nuestra casa. Esto fue lo mismo. Es muy difícil contratar 300 personas en este contexto para el mes que viene. Y una vez que se logra cubrir esa necesidad de más personas en el equipo, poner el oído a los usuarios, ¿no? O sea, poner el oído, poner el chat a los usuarios, que en esas conversaciones lindas, porque mirá que escuchamos conversaciones lindas de gente recontra agradeciendo y que te daba ganas de ponerte un tapabocas, ir a buscarla y dar un abrazo, porque se notaba que la gente, pensando en vendedores, por ejemplo, que se estaba también, ¿viste? Dejando todo en la cancha para que el negocio no se le caiga, y te agradecía porque podías hacer aquello, esto, qué bueno que hicieron, bla, bla, bla. Pero por otro lado, hay unos usuarios que no están tan agradecidos ni tan contentos. Entonces, para hacerle frente a estos usuarios, creo que lo que tratamos de hacer fue primero contenerlos en términos de entender, después pedir disculpas, porque la verdad es que tratamos de hacer todo lo mejor posible, pero obviamente no se equivoca el que no hace, entonces tratamos de mejorarlo. Y sí pusimos sobre la mesa muchísimas workarounds o planes B para esas situaciones, de nuevo, en estos cambios de reglas de negocio, ¿no?, que hablábamos antes, para poder tener
un plan B para esas situaciones que no funcionaban como esperábamos, ¿no? Y creo que a la larga toda la gente lo fue entendiendo y escuchabas muchas llamadas por ahí de esos perfiles de usuarios que empezaban realmente muy picantes de alguna forma, ¿no? Con gente realmente con frustración porque algo de lo que creía que debería pasar no pasaba. Pero la enorme mayoría terminaba en un che, te entiendo, o sea, no lo quiero, no me gusta, no es lo que esperaba, pero el contexto, bla, bla, y terminaba, exacto, ¿viste? Se cerraba siempre en una buena charla, porque creo que, y esto ya es medio delirante, ¿no? Pero creo que como sociedad nos puso en un lugar que yo no lo había visto antes, porque además creo, y al menos incluso vengo desde Uruguay, donde es un país donde, viste, no hay guerras, no hay catástrofes, no hay terremotos, no hay inundaciones, o sea, es todo muy tranquilo. Entonces fue la primera vez que yo vi una sociedad alrededor mío que se vio entre la espada y la pared y que reaccionó de una forma súper constructiva, empática y empujando para adelante, ¿no? Entonces, La pandemia fue una oportunidad para resaltar la empatía y ayudar a los otros porque estábamos encerrados. Irónicamente, estábamos más conectados que nunca, pero a la vez no podíamos ir a abrazar a los que más queríamos. Entonces, esta necesidad de sentir el apoyo de los demás se hacía inminente. Y acá las empresas, por supuesto, que tuvieron un papel muy importante. y lo que nos pasó en Meli en el camino es que de a poco nos fuimos dando cuenta que éramos un jugador clave para, de alguna forma, seguir sosteniendo y ayudando a todos nosotros en los países donde opera Meli para poder hacer que las personas puedan tener desde su compra de supermercado hasta lo que precisen en ese sentido, ni que hablar términos de financiamiento desde lo que es Mercado Pago, poder ayudar a nuestros vendedores, sus flujos de caja, que no se caiga todo, etcétera, con lo cual nos fuimos reconociendo desde Meli como, che, de verdad, a mí esto es algo que siempre me apasionó en un viaje medio loco de esto de creo que estamos cambiándole la vida a la gente. Está esa sensación de, che, esto lo sobrellevamos entre todos, ¿no? No sé si se conoce mucho por acá, hay una serie muy buena ahora en Netflix, El Eternauta, no sé si lo vieron, es una serie argentina que está muy bien y tiene un concepto que está buenísimo que es tipo, nadie se salva solo, ¿no? Entonces, cómo al final lo que nosotros tratamos de transmitir en esto, con el cambio de logo, ¿no? Y ahí estaba lo que trataba de poner sobre la mesa, ¿no? El cambio de logo de los codos, ¿no? Chocar los codos en esto que no te podías dar la mano. Una mezcla de percibir, porque para mí hay mucho de sensación, es decir, che, acá salimos entre todos. ¿Cómo mostramos que, por supuesto, en Meli queremos ser una herramienta para salir entre todos? 20 millones de conversaciones, decir, che, nosotros podemos hacer esto, sí, no, bla, bla. Pero ¿cómo hacemos, lo tangibilizamos en algo, ¿no? Y de un segundo para otro, recontra rápido fue aparte, porque yo creo que fue a la semana de los lockdowns, el equipo de marketing salió con esto que me pareció impresionante. Y atrás de eso se armó toda una colecta para la Cruz Roja y terminó siendo el logo, no sé si se acuerdan, eran los codos, pero tenía también la Cruz Roja porque en realidad estábamos también tratando de conseguir fondos y creo que también con un aporte de Meli también para, de alguna forma, ayudar a mucha gente que quedó en el camino, ¿no? Bueno, hasta acá hemos repasado los diferentes pasos muy acertados que dio Mercado Libre a la hora de afrontar la pandemia. Pero no todo es perfecto, siempre hay decisiones erradas o cosas que se pudieron hacer mejor. Muchas cosas me salieron mal, muchísimas. Si tuviera que contarte cosas que tenemos que haber hecho distinto, para mí reaccionamos un poco lento en algunos cambios de política, particularmente en los que son los reclamos de la postcompra, ¿no? Che, compradores que dicen, quiero devolver esto, y che, cuánto demoro en devolverle la plata, o cuánto demoro en pagarle al vendedor, lo que sea, etcétera. Ahí tuvimos acumulación de muchísimos casos que no los terminamos de poder resolver, etcétera, y de encontrar la fórmula correcta para maximizar la experiencia del quien compra y de quien vende, por ejemplo. Y en el medio nosotros como dueños de esa política acumulando muchos casos que no terminaban de cerrarse porque la logística era más lenta, porque empezaba a frenarse la logística de reversa, se veía más impactada que la logística forward, ¿no? la de entrega de compras. Entonces, como los paquetes no llegaban, el vendedor no podía decirme si se lo devolvieron bien, entonces yo no le podía devolver la plata al comprador y creo que ahí reaccionamos lento. También en la flexibilización de políticas de contratación, bueno, uno
trata de agarrar un proceso y decir, che, todos estos ítems de ese proceso son los no negociables para que alguien empiece a trabajar con nosotros. Y bueno, en eso por ahí la verdad es que tuvimos un poco más de turnover del que hubiéramos querido, la verdad, porque obviamente, de nuevo, gente que no se acostumbró al ritmo, que no podía, etcétera, y nada, creo que, viste, cuando uno toma un trabajo es un riesgo para las dos partes, ¿no? Para quien toma un desafío nuevo, porque yo te estoy ofreciendo trabajar en Mercado Libre, te puede gustar o no, etcétera, y también para Meli como empleador, decir, che, el perfil que estoy tomando, espero que logre lo que yo quiero y propongo para esa silla, para esa posición, ¿no? Entonces, podría ser una lista de errores y cosas que podríamos haber hecho distinto. De nuevo, a mí personalmente, y creo que por eso estoy hace mucho tiempo en Meli, y creo que en Meli pasa eso, no me preocupa equivocarme. Me preocupa equivocarme despacio, me preocupa equivocarme poco, y me preocupa equivocarme 2 veces con lo mismo. Es parte del aprendizaje, sí. O sea, creo que tiene que ver con eso, y creo que en nuestro equipo, y creo que en Meli en general, como te decía, por suerte tenemos una cultura de que el error no se castiga. No es gratis equivocarse, son 2 discusiones distintas, ¿no? No es gratis en términos, che, es mucho mejor que funcione a que no funcione, punto. Ahora, la peor situación de todo eso es no hacer nada. Hay que hacer, probar y ver cómo funciona. Como lo contamos al principio, en enero de 2023 la OMS dio por finalizada la pandemia del COVID-19, dejando un saldo de más de 7 millones de personas fallecidas, un sinfín de contagiados y millones de dólares en pérdidas, consecuencia de una desaceleración notable en la economía mundial. Cuando salimos al otro lado y nos pudimos quitar el tapabocas, abrazar a todas las personas, volver a las multitudes y viajar sin restricciones, echar el vistazo al pasado nos enseñó a valorar las pequeñas cosas y nos dio muchos aprendizajes. En el caso de Mercado Libre, después de reinventar la empresa, tomar decisiones correctas, otras muy erradas, afrontar los nuevos desafíos y cambiar las lógicas, para Rodrigo, estos fueron los aprendizajes más importantes. Creo que nos damos cuenta que no tenemos límite. O sea, que el que cree que como que la palabra imposible empezó a desaparecer. Y hoy me acuerdo de algunas decisiones posteriores, ¿no? Che, queremos hacer tal cosa. Y eso que antes de la pandemia hubiera sido, che, no estamos preparados, es una locura, vamos a ver cuándo lo hacemos. Empezó a ser mucho más, che, si sacamos 3.000 personas en 10 días y en 30 días estamos dando el mismo servicio que dábamos cuando estaban acá adentro, podemos hacer cualquier cosa. Podemos. Entonces creo que esa sensación de esto no se puede hacer, te diría que desapareció. Creo que aprendimos a mirar un poquito más emociones también, ¿no? Al margen de cuidar o no, es, che, mirá, hay gente que realmente nos permitimos sentir un poquito más, si querés, porque en esto de la velocidad y empujar y a veces, si bien por suerte siempre esto del clima en el que trabajamos y cómo nos sentimos, por suerte, hace muchísimos años que realmente Meli está en los primeros lugares de rankings, etcétera, bla, 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 porque se vive así. Pero lo que me pasa a mí hoy con mi equipo, lo que me pasa a mí hoy como persona, después de la pandemia y después de seguir creciendo y entendiendo y vivir con hijas, adolescentes, etcétera, uno empieza a aprender a valorar cómo nos sentimos, confiar mucho en el valor que puede agregar una persona que esté hablando por teléfono o conversando. Porque si no va a agregar un valor diferencial, realmente la IA nos va a resolver todo eso. O sea, nosotros tenemos que entender, como líderes de Customer Experience o de Customer Service en particular, que si no logramos que nuestro frontline aporte un valor diferencial, la verdad que no tiene sentido. Entonces tenemos que enfocarnos mucho más en eso, y esa es la transformación de hecho que estamos viviendo ahora, y entendiendo cómo agregamos valor en cada contacto, porque si no, no tiene sentido. Por último, Rodrigo nos dejó sus recomendaciones o lo que le diría a un líder para estar preparado para una posible eventualidad como lo fue la pandemia. Que piense que la pandemia va a ser mañana todo el tiempo. O sea, nosotros usamos mucho internamente la palabra paranoia constante, ¿no? Todo el tiempo es pensar de, che,
tenemos que estar en una tensión permanente, ¿no? Un sano inconformismo permanente respecto a lo que estamos haciendo. O sea, una pandemia no se resuelve en 2 días. Nosotros pudimos, no sé si usar la palabra resolver, pero pudimos agregar mucho valor durante la pandemia, no por lo que hicimos entre el 20 de marzo y el diciembre, por lo que hicimos desde 2017 a 2020. Entonces, eso le diría. Le diría que piense que la pandemia va a ser mañana siempre. Al final, nada nos prepara para algo como la pandemia. Ni a nivel corporativo, ni a nivel customer experience, ni a nivel emocional, mucho menos. Pero una empresa que toma decisiones pensando en el futuro, que resuelve en caliente, que no le teme a equivocarse y que pone primero la empatía hacia sus colaboradores y usuarios, está mucho mejor preparada para cualquier situación. ¿Ustedes cómo recuerdan esos primeros días de lockdown e incertidumbre? ¿Alguna vez pidieron algo por Mercado Libre, Amazon u otro servicio de mensajería? Cuéntenos en los comentarios. También cuéntenos cómo creen que la pandemia mejoró al mundo, a las empresas y también al Customer Experience. Agradecemos a Rodrigo Magallanes y a Mercado Libre por su participación en este podcast. Este episodio fue producido por Sergio García y Laura Paz. El diseño sonoro fue hecho por Cristian Cerón. El diseño visual fue hecho por Infobip. La locución y entrevista estuvieron a cargo de quien les habla, Angie Vaca. Si te gustó este episodio, no te imaginas lo bueno que va a estar el próximo. Dale al botón de seguir para que no te lo vayas a perder por nada. Y mientras esperas que salga, ¿por qué no escuchar lo que hablamos en el break room de otra empresa? Dale play al episodio pasado y déjanos saber en los comentarios qué tal te pareció.